tarea generalmente nos introduce en algo llamado propósito. Repita conmigo, diga propósito. Y ese propósito de Dios para nuestra vida no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos va a llevar por el camino más seguro. Y al pueblo, cuando Dios llama a Moisés, me encanta una promesa que le da y le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravillosa palabra y qué preciosa manera de Dios cuando va a asignarle a alguien y poder decirle: no solamente te dejo esta tarea, sino que te prometo que mi presencia te va a acompañar, y en los momentos de dificultad, y en los momentos de necesidad, y en los momentos de incertidumbre, yo te voy a dar descanso. Pero la pregunta es: ¿cómo se manifestó Dios? Pues una de las muchas formas fue esta: la nube de Dios. Y quiero mostrarte a través de la palabra al menos 3 principios, 3 características de esta poderosa manifestación de Dios para su pueblo, que creo firmemente sigue latente y sigue viva en este tiempo para cada uno de nosotros, que aprendemos a creer y a reconocer la presencia de Dios en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, por favor? Y lo primero que le quiero mostrar es esto: la nube de Dios, en primera instancia, toma la forma que necesitas. ¿Puedes repetirlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Toma la forma que necesitas. El versículo 15 y 16 nos describe que una vez la presencia de Dios llega al templo, en el día les proveía sombra porque estaban en el desierto. Pero en la noche la nube se transformaba en una columna de fuego que les proveía calor porque estaban en medio del frío inclemente de la noche. ¿Qué es esto, querido hermano? En la presencia de Dios tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas. La gran mayoría de nosotros estamos corriendo nuestra vida buscando lo que nosotros queremos. Pero todo cambia cuando, antes de ir en pos de lo que tú quieres, aprendes a orar por lo que tú necesitas. Y si alguien sabe lo que tú y yo necesitamos, ese alguien es Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos, aunque lo queremos, no es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces lo que nosotros más anhelamos no coincide con lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios se va a ocupar, antes de darte lo que tú quieres, Él pondrá en tus manos lo que tú necesitas. Aquí está conmigo un gran amigo, hermano y pastor, el pastor Ramón. Nosotros nos levantamos en la iglesia desde hace muchos años. Usted no se imagina de cuántos años le estoy hablando. Estábamos bien pelados. Yo tenía un pelero, hermano, usted ni se imagina. Imagínese que yo soplaba para arriba, el pelo me hacía ya. Este lunar que usted está viendo aquí, yo tenía que voltear el cabello para poderlo mostrar. Ahora no, parece una garrapata y pegada. En ese tiempo que estábamos más pelados, yo me acuerdo que nosotros servíamos al Señor en la iglesia. Nos ocupaban para muchas cosas y muchas tareas dentro de la iglesia: hacer el aseo, organizar las sillas, servir de meseros en los encuentros, estar ayudando a las personas a cargar sus maletas. Y no le voy a decir que en ese momento no soñábamos con los planes de Dios. Claro que soñábamos con los planes de Dios, pero en ese momento Dios no nos había entregado ni la mitad de lo que ahora tenemos. No porque Él fuera malo, sino porque hay una temporada de tu vida donde lo que Dios te va a entregar, tú sientes que no es una bendición, pero sí será una formación para ti. Así no diga amén, así es, ¿oyó? Dije, hay una temporada de tu vida donde Dios te va a entregar cosas que no huelen a bendición, pero sí son formación para ti. Y basta el tiempo para que mires atrás y digas: Señor, yo estaba rechazando ese proceso, yo estaba rechazando esa noticia, yo estaba rechazando ese despido, yo estaba rechazando ese dolor. Pero te vas a dar cuenta un día que si no hubiera sido por esa noticia, que si no hubiera sido por ese dolor, que si no hubiera sido por ese impacto, no hubieras llegado al destino que Dios había trazado para ti. Hay
hay cosas que aunque tú no las entiendes, Dios las está ocupando para formar en ti algo grande y algo mayor. Por eso dice la palabra que a los que lo amamos, todo nos ayuda para bien. Yo quiero que alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez hay gente diciendo: pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué se me cerró esta puerta? Tal vez necesitas que se cierre esa puerta para que se abran las del cielo delante de ti. Pero si estoy con Dios, ¿por qué terminé con esa novia? Porque tal vez Dios te está derribando ese ídolo para decirte: eso que tú creías que es lo mejor no es ni comparación a lo que tengo preparado para ti. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y diga amén. La presencia de Dios te dará lo que tú necesitas. Dígame amén. Este año en mi familia tuvimos que pasar un proceso bien difícil. Y fue muy difícil porque nos encontramos en una de esas encrucijadas de la vida en las que sí o sí tienes que tomar una decisión. Y la decisión tenía que ver con el trabajo de mi esposa. Ella por más de 8 años trabajó para una muy buena empresa en este país, con un muy buen salario. Y en mi casa la economía se manejaba de la siguiente manera: lo que mi esposa gana y lo que yo gano se va a una bolsa común, y de ahí se paga todo lo que se pueda necesitar en mi casa. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Allá usted. Yo le estoy contando cómo es mi casa. Y así era. Pero debo confesarle que la que más colocaba combustible ahí, pues era ella. Yo trabajaba para una muy buena empresa, un muy buen salario. Y entonces logramos llegar con mucha dificultad, porque cometimos errores, a un punto de administración sano. ¿Cuál era ese punto de administración? Sabíamos cuánto ganábamos y también sabíamos cuánto gastábamos. O sea, habíamos entrado en una estabilidad. Repite esa palabra conmigo fuerte: 1, 2, 3. Y ahí nos habíamos acostumbrado. Estabilidad. Pero de repente, con el pasar del tiempo, Dios nos empezó a mover, porque notamos que nuestros 2 pequeños hijos necesitaban más la presencia de mamá en casa. Mi esposa ganaba muy bien, pero sus horarios eran esclavizantes dentro de esa empresa. Habían fines de semana que no estaba con nosotros, habían días que los turnos eran muy largos, y era más el tiempo en el que no estaba que el tiempo en el que estaba. Y entonces nos planificamos y dijimos: ella ya no va a trabajar más, que se dedique a la casa, a estudiar y a ocuparse de los niños, y a partir de ahora yo voy a ser el proveedor del hogar. Hicimos un plan y le pusimos fecha, porque si usted tiene sueños y no tiene fechas, esos son puras ilusiones. Un sueño con fecha se transforma en un plan. Dígame amén. Le pusimos fecha. ¿Ya que no sabe? Dijimos agosto de 2023. Y en mayo nos llegó una crisis, mi hermano, que usted no se alcanza a imaginar. Yo creo que fue la peor crisis que nosotros pudimos vivir en nuestra vida, porque sí o sí mi esposa tuvo que renunciar del empleo. Ella estaba estudiando en la universidad, todo lo habíamos organizado, pero escuche bien, ¿sabe qué es lo más poderoso de la presencia de Dios? Que a veces nosotros nos ocupamos de que la vida afuera funcione bien, y la clave no está en qué tan bien funciona la vida, sino que tanto de la presencia de Dios tengo conmigo. Porque mientras tenga la presencia de Dios conmigo, aunque los planes se desbaraten, Dios va a obrar en ese caos que parece un desorden. Y cuando todo eso llegó, hermano, mi esposa tuvo que renunciar. Y yo hice cuentas. Yo dije: falta junio, falta julio, falta agosto. 3 meses sin el ingreso de esa empresa que nos ha sostenido por tantos años. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me demostró algo, y es: mi hijo, durante estos 3 meses que no vas a tener esa empresa, te voy a demostrar que tu sustento no fue esa compañía, que tu sustento no fue ese salario que le consignaban a tu esposa cada 15 o cada 30. Y ¿sabe qué le puedo testificar para gloria y honra del Señor? Durante esos meses fue los meses donde más bendición vimos de Dios sobre nuestras vidas. Por una razón fundamental: porque a veces la presencia de Dios te va a enseñar que lo que tú necesitas para estar estable, que lo que tú necesitas para estar feliz, que lo que tú necesitas para salir adelante, no es algo ni es alguien, es la poderosa presencia de Dios que va a estar contigo en todo momento. Dígame amén si lo cree, por favor. Pero muchas personas lamentablemente no se han dado cuenta
que si hay algo poderoso y necesario en la vida, es ocuparnos de estar en la presencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra que la nube de Dios era una cobertura. Diga conmigo, cobertura. No, quiero que lo diga fuerte, diga cobertura. ¿Cómo se abre esto? Ahí está. Diga conmigo, cobertura. Cuando usted tiene una cobertura, usted está protegido en medio del caos. Si está haciendo sol y usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, aquí adentro usted está protegido. Si está cayendo un aguacero bien tremendo, cuando usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, usted va a estar protegido. Hay gente que no se ha dado cuenta que lo más importante no es cómo está el clima, sino dónde está tu cobertura. Pastor, la economía va en reversa. Si eso está pasando allá afuera, pero métase en la cobertura de la presencia del Señor. Pastor, el despecho está rondando. Varios amigos están terminando sus relaciones sentimentales, otros están divorciando, las parejas ya no duran. Sí, todo eso es verdad, pero no se ponga a mirar lo que está pasando afuera. Métase en la cobertura. Hay gente que por estar corriendo allá se le olvidó que hay una cobertura llamada la bendita presencia del Señor, donde vas a estar seguro aún en medio de las dificultades. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo no quiero que llueva, a veces va a llover. Métete en la cobertura del Espíritu Santo. Y ahí viene lo segundo, y es que la nube de Dios, en segunda instancia, escriba esto, te guía por el mejor camino. Alguien tiene que decirme amén. ¿Qué hace la nube de Dios? Te guía por el mejor camino. Mire lo que dice el versículo 17, por favor. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, tomaba apariencia. El pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Aquí viene algo clave en el versículo 19. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Mire, ser guiados por Dios implica entender que antes de tomar decisiones importantes en la vida, usted debe consultarle a Dios. Antes de tomar decisiones trascendentales en la vida, usted tiene que asegurarse que la decisión que está tomando involucra la presencia de Dios en su vida. Yo conozco gente que va tomando decisiones buscando su bienestar, pero olvidándose de la presencia del Señor. Hay gente que se mete en negocios porque el negocio está bueno, pero no se asegura y no verifica si la presencia de Dios va a estar en medio de ese negocio. Yo conozco gente que se mete en noviazgos, en relaciones con personas, pasando por encima de la presencia del Señor. Cuando pierdes la conciencia del respeto a Dios, será cuestión de tiempo antes de que el pecado te robe aquello por lo cual diste todo. Querido hermano, escúchame lo que te quiero decir. Debemos volver al respeto y a la honra de la presencia de Dios en nuestra vida. Hay gente que se olvida, ¿sabe por qué? Porque se acostumbran, y no podemos perder la honra a la presencia del Señor. Debemos buscarlo a Él en oración. Debemos aprender a ser guiados por la presencia del Señor. La guía de Dios no solamente implica moverme hacia donde Dios quiere. La guía de Dios también implica hacer lo correcto donde Dios me ha puesto. Quiero que mire lo que dice el versículo 19, por favor. Voy a volverlo a leer. Dice: si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. No es que ellos se sentaban y decían, bueno, pues la nube está aquí, esperemos a ver cuándo es que se va. No,
si la nube se establecía, mientras la nube se establecía en esa temporada, ellos se ocupaban de hacer la voluntad de Dios. Si la nube se movía, mientras la nube se movía, ellos se ocupaban de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Hay personas que simplemente están esperando la dirección de Dios, pero no están actuando conforme a lo que el Señor les ha entregado. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu hogar? Aprende a honrar a Dios donde el Señor te ha puesto. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu trabajo? Aprende a honrar a Dios mientras que estés en ese trabajo. Pastor, yo estoy cansado de trabajar aquí, por eso voy a llegar tarde, no voy a volver y no voy a seguir. Hay unos que ya no quieren estudiar, que porque Cristo ya viene. No, yo no voy a volver a la universidad, pastor. ¿Por qué? Porque está que suena la trompeta. ¿Qué tal yo ahí trasnochado haciendo las tareas? ¿Y qué tal que llegue el Señor y todo ese tiempo perdido? Así no es. Dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: fuera espíritu de vagancia. Eso no es correcto. No, como ya yo me voy de aquí, yo dejo todo tirado. Eso no es lo que yo veo. Mientras que el pueblo se establecía, Dios esperaba que ahí hicieran las cosas de manera correcta. Es que yo siento que Dios me va a llevar a otro lugar. Es que yo siento que Dios me va a mover. ¿Sabe cuándo lo mueve Dios? Cuando usted sea responsable con lo que Dios le ha entregado. ¿Sabe cuándo Dios lo lleva arriba? Cuando usted aprende a ser juicioso y ordenado abajo. ¿Sabe cuándo Dios lo pone en la cima? Cuando aprende a ser agradecido en las bases. Hay gente que quiere llegar por allá. Señor, guíame a la cima, cuando Dios realmente lo que quiere es que aprendamos a ser buenos en cualquier situación que nos pongan. Esa fue la formación que nos dieron a nosotros. Hay que lavar el baño, lávelo bien. Hay que organizar las sillas, organícelas bien. Hay que atender a la gente, atiéndala bien. Hay que predicar, predique bien, porque a fin de cuentas, sea allá, sea aquí, sea arriba, sea abajo, estamos haciendo todo para la gloria y honra del Señor. El que se deja guiar por Dios, donde vaya, hace las cosas bien hechas. Dígame amén. Pastor, estamos que nos casamos. Sí, sí. Entonces ya estamos fornicando. Sí, sí. Porque ya hicimos un pacto de amor y cantamos la canción de Rabito y todo. Un pacto con Dios hicimos tú. Y se llama así, Rabito, perdone pues si no sabía. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y como me dijo una vez una pareja de muchachos, y tomamos un candado y lo enterramos en una matera, y ya quedamos casados. Yo, ya. Y ya estamos fornicando. Ya no es fornicación, porque ya hicimos un pacto entre nosotros. Míreme a los ojos y escuche: usted no está siendo guiado por Dios, porque si tus decisiones involucran irrespetar a Dios, si tus decisiones involucran desobedecer a Dios, aquello en lo que estás colocando tu fuerza se te va a desbaratar, querido. Así no diga amén. Así es. ¿Dónde está la clave de ser guiados por Dios? No solamente en moverme hacia donde Dios quiera, sino en moverme haciendo la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos una generación como la de Moisés, que vuelva a respetar la presencia del Señor, que vuelvan a darle importancia a Dios en su vida, que vuelvan a decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad así me cueste, voy a hacer tu voluntad así sea difícil, voy a hacer tu voluntad así sea complicado. Pero este mundo quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo sencillo. Y como obtienen todo fácil, fácil lo sueltan. Y como tienen todo de manera sencilla, rápido lo sueltan también. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a levantar una generación que vuelva a amar y a respetar su presencia. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén. Y dígale: Señor, voy a volver a honrar tu presencia donde vaya. En la universidad, con mis amigos, en mi trabajo, voy a honrar y a respetar la presencia de Dios. Ahí está la clave, mi hermano. Pero muchas personas se han olvidado de ella y han empezado a hacer cosas por emociones, cosas por gustos, cosas por modas, cosas por tendencias. Mi hermano, volvamos a respetar la presencia de Dios. Volvamos a dejarnos guiar por Él. A veces Dios nos va a conducir a lugares que queremos, y a veces su dirección nos va a llevar a lugares que no queremos ir. ¿Alguien alguna vez ha tenido que tomar una decisión difícil en su vida? Levante la mano y gríteme amén, por favor. Y usted dice: pastor, yo siento que esa es la voluntad de Dios, pero voy a ser sincero o sincera, no quiero tomarla.
Le voy a decir la verdad, pastor, no quiero meterme por ese camino. Querido hermano, ¿sabe cuál fue la clave de la nube de Dios? Que cuando ella se levantaba y se movía, ellos no empezaban, pero ¿por qué te estás yendo, nube? Si aquí estamos súper bien. Ellos sabían que si la nube se movía, la bendición estaba en moverse con ella. Pero muchas personas ven que la presencia de Dios se va yendo y siguen pecando como si nada. Si usted ve que algo lo está alejando de lo correcto, suéltelo antes de que lo hunda en el pecado. Si usted ve que algo lo está alejando del propósito, suéltelo antes de que lo saque de la cobertura del Señor. Este mundo va a cambiar cuando volvamos a poner nuestros ojos no en el hombre, no en la empresa, no en la persona, no en aquello que vino y se volvió un Dios en nuestra vida. Porque hay gente aquí que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra a gente y a personas. Hay gente que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra al dinero y a su trabajo. Y por eso es que esa idolatría te está desbaratando la vida. Pero bendito sea el Señor y su presencia, que hoy en esta noche vino a hablarnos y a decirnos: tu bendición no es eso, tu bendición está en la nube que es mi gloria. Tu bendición está en la presencia que hoy ha decidido acompañarte y ha decidido guiarte. Alguien que levante su mano y le diga: Señor, voy a respetar y voy a obedecer tu presencia con mi vida. Dígame amén en el nombre de Jesús si usted lo cree, y alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Voy a volver a leer este texto que está buenísimo. Agárrese de la silla y verá por qué hay gente tan infeliz en algo de lo que se está agarrando. Y dice: pastor, yo aquí estoy pero aferrado, yo no lo suelto. Y creen que por agarrarse de algo van a tener felicidad. Su felicidad no es agarrarse de algo ni de alguien. Su felicidad es aferrarse a la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra. Voy a volverlo a leer. Versículo número 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Déjese guiar por Dios y Dios lo va a llevar a lugares de bendición. Déjese guiar por Dios, y aunque sea difícil soltar y cambiar ciertas cosas, usted va a ver el favor de Dios en su vida. Recuerdo hace muchos años, yo tenía 15 años de edad, y en ese momento, cuando conocí a mi pastor, él, recuerdo que me atendió en una consejería y me dijo: hijo, ¿dónde te puso Dios? Y yo le respondí, yo le dije: Dios me puso en esta iglesia. Yo en ese momento era músico. Ahora, el problema es que por ser músico, pues a los músicos, ¿qué es lo que más les gusta? Los instrumentos, el sonido, todo esto que la iglesia les provee. Pero en ese tiempo me acuerdo que teníamos dos parlantes viejos. Uno que sonaba bien y era el que apuntaba a la iglesia, y otro que sonaba bien feo y era el que nos apuntaba a nosotros. Una vieja batería, una guitarra con unas cuerdas oxidadas, un pequeño piano, y esa era la alabanza que teníamos. El problema no era que mi pastor me hubiera abierto las puertas. El problema en realidad era de que unos días antes yo había tenido una entrevista con un pastor de otra iglesia que me conocía como músico, y me dijo: vente a trabajar conmigo, te voy a pagar medio salario mínimo en ese tiempo, y además vas a ser el director musical de alabanza de la iglesia. Me hizo tour por la iglesia. Yo vi los instrumentos. Habían comprado recientemente una batería, el piano, la consola de sonido era enorme. Y créame, si yo me hubiera dejado llevar por lo que mis ojos veían, ¿a dónde estaría? Respóndame, que le pregunté: ¿a dónde estaría? Pues claro que allá.
Pero es que las decisiones importantes no se toman por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios te habla en tu espíritu. Y yo sé firmemente que en ese momento Dios me inquietó para venirme a la iglesia central. Y yo dije, me voy para la central. Y empezamos desde abajo. Y empezamos a trabajar al Señor. Y empezamos a creerle a Dios. Y hoy sé que gracias a esa decisión, aunque yo no estoy en ese lugar, Dios me ha plantado en la mejor iglesia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios te va a llevar a lugares que, aunque al principio no parecen, van a terminar siendo un lugar de bendición para tu vida. Dígame amén si lo cree. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto: la nube de Dios en tercera instancia es la clave de tu bendición. La nube de Dios es la clave de tu bendición. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 13 al 21. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día, y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años les sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Me encanta este texto de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque evidencia que aunque el pueblo de Dios pasó por 40 años siendo guiado en medio del desierto, la clave de su bendición no era la tierra que estaban pisando, era la presencia de Dios que los estaba acompañando. Yo quiero que alguien entienda lo que le voy a decir. A veces tú vas a transitar por lugares que no se ven bonitos. A veces tú vas a ver que tu vida está prácticamente en un mismísimo desierto. Y muchos creen, se angustian, se entristecen, se preocupan, se afanan, nos desesperamos. Porque si miráramos la tierra y decimos, pero esta tierra no produce nada, pastor, es un seco y árido desierto. Pero ¿sabes algo? Aunque esa tierra estaba desértica, la bendición de ellos no venía de esa tierra. La bendición de ellos venía de la presencia del Señor. Y eso es lo que una persona que aprende a respetar y a honrar a Dios tarde o temprano va a entender. Que no se trata de las noticias, que no se trata de las cuentas, que no se trata del estándar, que no se trata de los pronósticos. Se trata de qué tanto estoy honrando la presencia del Señor en mi vida. Se trata de qué lugar le estoy dando a la presencia de Dios en mi vida. A mí no me muestres cuántos problemas tienes. A mí no me digas de qué tamaño está siendo el divorcio o las dificultades que están pasando. A mí muéstrame cuánto tiempo estás pasando en la presencia del Señor. ¿Te has dado cuenta que cuanto más difícil se ponen las cosas, menos quieres buscar a Dios? Cuando ahí es donde está la respuesta de tu vida, en su bendita presencia. Pero ¿sabes qué necesitamos desarrollar para poderla disfrutar? Conciencia. Diga conmigo, conciencia. El día que Moisés llegó ante Dios, Dios le dijo: Moisés, en pleno monte Sinaí, quítate el calzado de tus pies. ¿Cómo? Quítatelo. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Tengo dos grandes amigos, una familia muy especial que nos quiere mucho, que vive en Estados Unidos. Y cuando vamos a la casa de ellos, al entrar a la casa nos tenemos que quitar los zapatos, porque toda la casa tiene tapete. Entonces cuando llegamos nos quitamos los zapatos y empezamos a andar descalzos durante toda la casa para no manchar el tapete. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Al entrar y quitarnos los zapatos, sabemos que es un acto de respeto para esa familia, y que yo no puedo venir como venía de la calle y presentarme de la misma forma. Hoy te digo en el nombre de Jesús, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida?
Quítate los zapatos ante la presencia del Señor. Cuando vayas a orar, quítate los zapatos. Y no te estoy hablando de algo literal, te estoy hablando de algo espiritual. Entra a ese cuarto, pon música, cae de rodillas, quítate los zapatos. Y esto no es una sala, esta no es una habitación, este lugar es la misma presencia de Dios. Y aquí me voy a postrar, y aquí me voy a rendir hasta que lo encuentre. Cuando vuelvas a hacer eso, la gloria del Señor va a caer sobre tu vida. Y te vas a dar cuenta que aunque el mundo te cierre las puertas, que aunque el mundo te diga que eso se perdió, que aunque el mundo te diga que no hay nada que hacer, tu bendición no viene de esa tierra, tu bendición viene de su presencia. Pero necesitamos volver a respetar a Dios, necesitamos volver a honrarlo. ¿Quién dijo? No, es que todo el mundo lo está haciendo y yo lo voy a hacer. Es que esto lo ven bueno y yo lo veo bueno. Yo quiero que se levante una iglesia y que seamos parte de esa generación que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le llama malo, porque son legalistas. No somos legalistas, es que amamos la presencia del Señor. Y por si fuera poco, Cristo está que vuelve por su iglesia. Y yo no sé usted, pero yo quiero ir a la patria celestial. Pero para eso tenemos que volver a honrarlo y a respetarlo. Siempre alguien diga mi amén en esta preciosa noche, por favor. Quítate los zapatos. Restaura tu altar. Vuelve a levantarlo. Y dile: Señor, este no va a ser un lugar más. Este va a ser el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar. Este va a ser el lugar donde voy a escuchar tu voz. Este va a ser el lugar donde voy a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Este va a ser el lugar donde voy a obedecerte, por ir en pos de tus gustos, por ir en pos de lo que tú quieres, por ir en pos de lo que a ti te parece. Muchos se han alejado y se han olvidado del Señor. Pero esta es una buena noche para decirle: Dios, perdóname por poner mi mirada en los ídolos, perdóname por poner mi mirada en el camino, y hoy vuelvo a poner mi mirada en tu presencia. Hay temporadas en las que Dios quiere que te quedes quieto, y hay otras en las que Él quiere que avances. Pastor, ¿cómo hago para saberlo? Ve y busca su presencia. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: Pastor, tengo fríamente calculado, tengo perfectamente identificados mis problemas, mis necesidades, mis desiertos, mis aflicciones, pero a la misma vez tengo bien descuidada la presencia de Dios en mi vida. Si usted es uno de ellos, hoy quiero orar por ti. Y quiero que se cumpla la palabra del Señor cuando dijo: amigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? Póngase de pie, por favor, en esta preciosa noche. Cuando la presencia de Dios está contigo, vas a generar una cobertura de Dios sobre tu vida. Cuando la presencia de Dios está contigo, aunque el camino sea incierto, puedes estar seguro que vas a terminar donde Dios diseñó que tú terminaras. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te va a proteger en medio de las dificultades. ¿Sabes qué dice Números capítulo 23? Que mientras el pueblo marchaba durante el desierto, se levantó un rey pagano llamado Balac. Y Balac dijo: voy a maldecirlos. Y hasta contrató un profeta en el desierto y le dijo: te pago para que los maldigas. Y él dijo: listo. Construye unos altares y le dio varias instrucciones. Levántalo, haz sacrificios y déjame, yo pregunto a Dios a ver qué debo decirles, porque eso sí te digo, diré lo que Dios me diga que diga. Y Balac dijo: dale. Se paró Balaam, y cuando el pueblo iba marchando, guiados por la nube, o sea, la presencia, diga conmigo, presencia, Balaam abrió su boca y dijo: bendito seas, Israel.
Y Balac volteó a mirarlo y dijo: no, yo no te estoy pagando para que los bendigas. Y Balaam dijo: es que no puedo decir algo diferente, entiéndeme. Aunque tú me estás pagando para que yo les haga daño, solo puedo decir lo que Dios me permita decir. ¿Sabes qué era eso? Que hay gente que se va a levantar en contra tuya, pero tú no tienes que defenderte con tus armas. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios va a cambiar esos ataques en bendición para ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que te va a mandar bombas y Dios las va a transformar en bendición para tu vida. Hay gente que se va a levantar en contra de tu hogar, pero Dios va a transformar eso en bendición para tu vida. ¿Y sabes cuál es la clave? Que en lugar de ocuparte del hombre, te ocupes de su bendita presencia otra vez. Levántale tus manos al Señor y dile: Dios, perdóname si me he olvidado de tu presencia. Hoy te pido perdón si he descuidado tu presencia. Hoy te pido perdón si se me ha olvidado que la tierra que piso en tu nombre santa es. Perdóname, Padre, si he abandonado el altar de tu presencia en mi vida. Perdóname, Padre, si he descuidado la oración. Levántale tus manos al Señor. Estás tan ansioso y tan afanoso por las cosas terrenales y se te ha olvidado que las cosas terrenales responden a las cosas espirituales. Levanta tu. El autor de esta carta asocia la vida con propósito con una carrera. ¿Qué es una carrera, pastor? Cuando hablo de carrera no estoy hablando de una competencia de mirar quién llega primero, quién es el más rápido o quién es el más ágil. En realidad no le estoy hablando de esa carrera. La vida con propósito no es la vida que se vive para superar a otros. La vida con propósito es la vida que se vive para llegar al destino que Dios trazó para mí. Permítame usar un ejemplo para que esto sea más claro. ¿Cuántos ya se han graduado de la universidad? Levante su mano, por favor. ¿O cuántos están estudiando en la universidad? Mano arriba, yo los veo. ¿Cuántos están en el colegio? A ver, yo veo la mano arriba. Levanten las dos para que se vean más, por favor. ¿Cuántos no hacen nada por... No vayan a levantar. Cuando usted está en la carrera y usted empieza a estudiar, a usted no le importa si usted es la promoción 2015, 2017, 2018, 2023, 2024. A usted lo único que le importa es terminar, graduarse y salir en una foto con un diploma y con una toga diciendo: lo logré. ¿Es así o no es así? No importa si usted llegó al coliseo donde van a hacer la graduación y usted está sentado entre los primeros o está sentado entre los últimos. Lo que importa es que usted termine lo que ha empezado. De esa clase de carrera le estoy hablando. No la de competir, sino la de alcanzar. Esa es la vida que el Señor quiere para nosotros. Una vida con propósito. Cuando una persona, cuando un joven, cuando una jovencita, cuando un muchacho, cuando una muchacha no tiene propósito para vivir, por más de que se despierta, por más de que se baña, por más de que se activa, no le haya sentido a la vida. Y el gran problema de muchos de nosotros es que no estamos llegando al propósito, no solamente porque no lo tenemos claro, sino porque nos estamos llenando de una cantidad de cosas que si usted no lo ha revisado y no lo ha visto, hoy quiero que el Espíritu Santo nos abra los ojos y entendamos que a veces nos aferramos a cosas que en lugar de permitirnos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, nos está llevando a un estancamiento. Tenga la bondad y párese en su vida, dése media vuelta hacia atrás y pregúntese: ¿qué tanto he logrado yo? Algunos, cuando miran hacia atrás, dicen: wow, Dios me ha permitido avanzar. Pero otros dicen: pastor, estoy como en una banda estática y cuando miro hacia atrás lo único que veo es tiempo que perdí en la vida. Pero si ese es su caso, si tal vez usted dice: pastor, yo siento que estoy en esa posición, perdí 5 años de mi vida, 3 años de mi vida, 10 años de mi vida. No estudié cuando debía estudiar, no aproveché esa relación cuando la tuve, me metí en un noviazgo tóxico, dejé de prepararme, en vez de ahorrar, en vez de comprarme un apartamento. Miro ahora mi vida y me doy cuenta que perdí el tiempo. La buena noticia es esta: nunca es tarde para abrir los ojos, prender los motores y caminar en la dirección correcta que Dios tiene para nosotros. No importa si hoy te ves frustrado, estancado,
nublado o claro. Yo creo que cuando Dios llega a la vida, una de las cosas que Él hace es decirte: te voy a poner en orden y te voy a llevar al destino que yo tracé para ti. Hay gente aquí sentada que debería estar mejor y no lo ha logrado, pero escúcheme bien, a usted lo que le ha hecho falta es tener a Cristo en la vida, porque cuando Cristo llega, Él todo lo pone en orden. Y aunque sientas que el tiempo pasó, para mi Cristo nunca es tarde. Él puede renovarte la vida, renovarte la historia y llevarte donde Él diseñó que tú estuvieras. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén en esta noche, por favor. Pero hoy le quiero mostrar que la Biblia nos habló de los pesos innecesarios. ¿Cuál es el peso innecesario? Es lo primero que le quiero mostrar. Vamos a hablar de eso, que nos tenemos que quitar, el peso innecesario. Nuevamente vamos al texto bíblico que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Cuál es el peso innecesario, pastor? Los pesos innecesarios son esas cargas que nos tiramos encima, que nosotros a veces nos adaptamos a ellas, nos sentimos a gusto con ellas. Pastores, que esto está muy chévere. Pastores, que esto me gusta. Pastores, que esto me emociona. Pero la Biblia me dice cómo se identifica un peso innecesario. Por ejemplo, un noviazgo en un momento equivocado puede ser un peso innecesario para ti. Así no diga amén, así es. Un negocio, cuando no lo tenías que hacer, puede ser un peso innecesario para ti. Una amistad, una práctica, un hábito escondido, una adicción, puede ser un peso innecesario para ti. Hay gente que a todo le dice sí, y cada vez que tú accedes a algo, te estás echando un peso encima. Y le voy a mostrar qué es lo que pasa. Necesito, por favor, 2 adolescentes hombres que estén aquí. Deben tener menos de 18 años. Dos muchachos que estén aquí. ¿Listos? 1, 2, 3. Si no vienen, yo los escojo, así que es mejor que vengan por su propia iniciativa. Que digan: pastor, yo voy a salir, yo estoy soltero. Cuando me vean ahí en YouTube, de pronto aparece mi ayuda idónea. Usted no sabe, esto puede ser su milagro. 2 muchachos, ¿están listos? 2, allá vinieron, corran, vengan para acá. Y como a mí me gustan así, llenos de vigor, de fuerza. Miren esos músculos. ¿Qué muchachos? Corran para acá. Un aplauso para mis voluntarios, por favor. Y lo de multimedia, aleluya, bienvenido, hijo, qué alegría tenerte por acá. ¿Cómo estás, campeón? Muy bien, parecen aquí los dos, ven. Mire esta escultura de varones que tengo aquí. Usted que anda diciendo que no hay hombres para usted, lo que usted no es mirado bien, querida hermana. Esta iglesia está llena de bellezas. Muy bien, parecen aquí los dos. ¿Quién de los dos se considera más fuerte? No se sabe. Bueno, tú me vas a ayudar. Listo, vengan mis voluntarios, tráiganme todo lo que les pedí, por favor. Mira, tú te quedas ahí, hijo, por favor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Jean-Pierre, muy bien, Jean-Pierre. Venga para acá, Jean-Pierre. Resulta que Jean-Pierre está en una etapa de la vida donde debería estar estudiando. ¿Cuántos dicen amén? No, si amén flojo no me sirve. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta que ahora Jean-Pierre no solamente está estudiando, sino que además de estudiar, Jean-Pierre se está pegando a unos amigos que en nada le ayudan y en nada le hacen bien, pero ahí va. Y además de eso, resulta que Jean-Pierre se enamoró perdidamente de una filistea. Ahí va. Y dice: no, yo no solamente tengo la universidad, pastor, ahora también tengo novia. Y tener novia demanda tiempo y demanda plata. Usted, ese tacaño que saca a la novia con la plata de la mamá, usted es un desvergonzado, ya ve. ¿No los ha visto? Mamá, me da para sacar a mi novia. Usted no necesita novia, usted necesita trabajo, vago. Y yo estoy hablando en serio, yo. Pero si, no es Jean-Pierre, es el otro que estoy hablando. Y seguimos, y Jean-Pierre no solamente tiene novia, sino que ahora además es un adicto a TikTok. Griten amén. Y se gasta el tiempo en TikTok y ahí va. Y no solamente le gusta TikTok, tiene Instagram y mantiene pegado el Instagram también. Y ahí va. Y además de eso, a ver, ayúdenme, ¿qué más carga un muchacho hoy por hoy? Ayúdenme.
le fascinan los videojuegos. Se va a estudiar, pero no le pueden faltar ahí sus jueguitos. Pero además, Jean-Pierre sirve al Señor, o sea, con todo y eso está en multimedia. Ay, papá, ahí va, muy bien, téngamelo ahí. Y además de eso, todos tenemos problemas con nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? No, mira, les decía amén todo flow. ¿Cuántos creen que a veces los papás se levantan con ganas de pelear? Desahóguense que no vinieron al culto, por lo menos no todos. Y eso es terrible, uno estar peleado con los papás, eso a uno también lo carga. Y si usted no sabe pedir perdón, peor, más se carga, porque resulta que Jean-Pierre, además de todo, también a veces sufre de resentimiento. Entonces esas cargas encima. Y no contento con eso, ¿qué más le ponemos a Jean-Pierre? A ver, ayúdenme, ¿qué más carga esta generación? Tiene un pecado oculto. ¿Cuál será? Nadie sabe porque es oculto. Pero donde saliera la luz, ay, Señor de los ejércitos celestiales. Y ahí está cargando esa vida también. Muy bien. Venga, hijo, tranquilo. ¿Cómo vas? ¿Todavía te cabe algo más? Sí, uy. ¿Sí ve cómo es esta generación masoquista, papá? Ay. Y ahí va. A ver. Sabrá Jehová qué es esto, pero es algo. Agarre ahí. Muy bien. Así está esta generación. Cargada. Míreme a los ojos y escuche. El que carga cosas innecesarias siente tres cosas. Párese aquí. Aquí. Sonría, de pronto ahí está su ayuda idónea. Mire la cámara, sonría. Pastor, ¿cómo identifico si en mi vida estoy cargando cosas que no necesito? La Biblia lo dice. ¿Están listos? Yo sé que hay gente que está tomando nota. Escriba, por favor. Primero, cuando una persona tiene un peso innecesario, ese peso lo hace caminar más lento. La Biblia dice: quítense en el peso que les impida correr. Hazte allá al lado de tu amigo. ¿Cómo es tu nombre, hijo? ¿Cómo? Ethan y Jean-Pierre. Cuento 3 y van a correr. ¿Listo? Espere. 1, 2, 3, corran. Ve. Mire, los dos están igual de flacos. Los dos tenían la misma contextura. Pero uno le tiene ventaja al otro por una razón: porque no está cargado como está cargado él. Cuando te montas cosas encima, no es que no tengas aspiraciones, no es que no tengas metas, sino que te das cuenta que no estás avanzando, estás lento en la vida. Hay otros que se te pasan más rápido. Señor, pero ¿por qué, Padre? Si tanto que yo me esfuerzo, si tanto que creo en ti. No basta con que creas en Dios, no basta con que te esfuerces. También necesitas soltar aquellas cosas que te montaste que no le agradan a Dios y que están impidiendo que avances. Estás aferrado a un noviazgo que lo único que ha hecho es estancarte. Estás aferrado a un vicio que lo único que ha hecho es estancarte. Hoy en el nombre de Jesús te digo: Dios tiene cosas mejores para ti que esa muchacha o ese muchacho. Dios tiene cosas mejores para ti que ese vicio o esa adicción. Pero para poder alcanzar lo que Dios tiene, esta es la noche de decirle: Padre, aunque me duela, suelto lo que no es tuyo y me aferro a lo que Cristo tiene para mí. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Ven para acá, Jean-Pierre. Ethan, espéralo ahí. ¿Cómo más identifico un peso innecesario? Escucha esto: el peso innecesario te hace tropezar. Otra vez, ¿te hace qué? Tropezar. Tú te vas a dar cuenta que esos pesos son cosas que te gustan, pero siempre que estás con eso o con esas personas o con esa persona o en ese lugar, siempre estás cayendo en el mismo problema. Pastor, la amo con todas mis fuerzas. Yo no puedo vivir sin él. ¿Y por qué pelean? Por lo mismo. Usted no se ha dado cuenta el desgaste que le está generando eso a usted en la vida. Usted no se está dando cuenta que por miedo a lo nuevo de Dios está aferrado a lo viejo del diablo.
algo innecesario, lo identificas porque siempre tropiezas y tropiezas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los necios y los pecadores no saben en qué tropiezan. Pero cuando tú eres una persona que hace lo correcto y aprende a vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado para sí, usted logra identificar que allá hay un hueco y no se vuelve a caer en él. Pero hay gente triste con la vida que tienen y no se han dado cuenta que el problema no es el camino solamente que están transitando, sino las cargas. Para que modele que usted, ahí está lo suyo, uno no sabe. ¿Está cansado? No, está bien, aleluya. El problema es, escuche bien, que estás propenso a caerte porque tienes cosas que no necesitas. Ahora hay una tercera característica. Estatua. Está ahí bailando y me distraes a mí. Tercero, usted sabe que un peso es innecesario porque le genera lo que le va a generar próximamente a Jean-Pierre, y es esto: desgaste. ¿Sabe qué es el desgaste? Venga, que le llegó el turno a usted, amigo, venga. Cargue esa caja, por favor, don Ethan. Mire siempre a la cámara, que ahí está lo suyo, uno no sabe. Ethan, no, quédate un pasito más atrás, muy bien. Este es el turno de Ethan. Mira allá, sonríe. Eso. Ethan, ¿está pesada o está bien? Está normal, muy bien, hijo. Hazme un favor, cárgala de tal forma que la puedas levantar y dejarla arriba. Bien arriba. Bien arriba. Muy bien, no está tan pesada, ¿cierto? Quédate ahí, no la vas a bajar. Mire lo que hace el desgaste. Bien arriba. El desgaste, mucha gente se confía porque dice: pastor, yo puedo con esto. El problema es que el desgaste no lo sientes al principio. El desgaste siempre lo sientes con el tiempo. Cuando vienes y dices: esto al principio funcionaba, esto al principio estaba bien, pero ahora siento que es algo que yo no debería cargar, y ya las manos no tienen la misma fuerza que tenía antes. Ve, se paró todo serio y me dijo: yo puedo con esto. Y ahora, claro, eso se llama desgaste. Porque ya sientes que no tienes por qué cargarlo. Míreme aquí, yo sé que Ethan está guapo, pero míreme a mí. Yo creo que están diciendo: yo para qué salí a ese altar, padre. Mira, quedó aquí en multimedia. Bájala, Ethan, bájala, tranquilo, hijo, puedes respirar. Tú no, tú te quedas ahí, Jean-Pierre. Tú viste que eso no hace nada. Míreme aquí. Hay gente cargando personas que parecen niños. Hay personas, hay mujeres enamoradas de hombres que parecen otro peladito. Hay hombres enamorados de mujeres que parecen una señorita, una niñita que está empezando a vivir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted no está pudiendo vivir su vida por terminar de criar a otro que no se ha podido criar. Usted no necesita un infante, a un inmaduro o a una inmadura. Usted necesita una persona que tenga los motores bien encendidos y caminen juntos en el propósito de Dios. Mientras usted no entienda eso, se va a seguir desgastando. Y yo sé que no nos gusta que nos lo digan, pero alguien se lo tenía que decir. Suelte los pesos innecesarios. Hay cosas que no son el momento, no son el tiempo de Dios para su vida. Y si no logramos entender esa verdad, estaremos estancados, desgastados y lentos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo creo que el Espíritu Santo vino a quitarle ese peso a muchos en este lugar. Venga para acá, Jean-Pierre. Y vino a quitarte ese peso que no necesitas y a decirte: suelte eso, mijo. Yo tengo cosas mejores para usted. No me lo vaya a ahorcar. Yo tengo cosas mejores para usted. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Porque hay gente aquí que está cansada y dice: ¿yo cómo hago para descansar, pastor? La respuesta es: saque la mano, hágame el favor, no mañe la prédica. La respuesta es: suelte lo que usted no necesita y entienda que Dios ha diseñado algo especial para usted. Quiere ser libre, quítese esas cargas que se puso. Quiere ser libre, suelte esos pecados que se puso, y se va a dar cuenta que usted va a volver a disfrutar la vida que Dios tiene y preparó para usted. Usted no necesita cambiarse de país, usted no necesita cambiarse de iglesia, usted no necesita cambiarse de ciudad. Usted lo que necesita es quitarte ese peso y decir: Señor, voy a aferrarme no a lo que yo quiero, sino a lo que tú diseñaste para mí. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Gracias. Ahora, mire, el problema es este.
Cuando una persona está llena de cosas innecesarias, ¿vio lo que pasó cuando traté de entregarle la caja a Jean-Pierre? Él retrocedió, él no quiso recibirla, porque no le cabía. Y aquí está el problema. Cuando te sientes tan cargado, tan desgastado, no te cabe un problema más. Y hay gente así, dice: pastor, yo siento la mente colapsada. Te voy a explicar cómo se siente. Les pedí a los muchachos que me colocaran una imagen. Mire, ahí va a aparecer la imagen. Mire lo que pasa. Hay gente que tiene su mente así como está esta imagen. Si usted vive en Colombia, es probable que alguna vez le haya pasado. Cuando en Colombia se dañan los semáforos, no es como en otro país. Cuando en otro país se dañan los semáforos, automáticamente aparece una norma. ¿La norma cuál es? Primero pasa uno, después pasa el otro, después el que sigue, después el que sigue. Aparece una norma invisible que son los turnos. No necesitan un guarda de tránsito, no necesitan un policía. La gente asume que en medio del caos hay que poner orden. Aquí en Colombia no. En Colombia, cuando se dañan los semáforos, ¿sabe qué hacemos todos? ¡Práquete para adentro! ¿Y sabe quién pasa? No pasa nadie. No hay avance, no puedes retroceder, estás en un taco. Y hay gente que tiene su mente así hoy. Dice: pastor, se me colapsó todo. Me siento agotado, estoy lleno de problemas, no sé ni para dónde salir, no puedo volverme, no puedo avanzar. Es como si todo se hubiera colapsado en mi mente. ¿Sabes qué necesitas? Empezar a poner tu vida en orden. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando aparece una persona con autoridad, policía, un guarda de tránsito, saca su pito y empieza a parar al que tiene que parar y dejar pasar en orden a unos y luego a otros. Hoy te voy a decir algo: si sientes que tu mente está en caos porque estás tan lleno de cosas, la solución no es una distinta a este. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y va a poner en orden tus pensamientos, y va a poner en orden tu vida, y va a poner en orden tus decisiones. Pero no puedes seguir tratando de retener todo sin saber que la respuesta es soltar y poder decir: Señor, voy a dejar de tratar de tener todo lo que me tiene colapsado y voy a entregar en tu voluntad y voy a hacer lo que tú quieres para mi vida. Usted puede recuperar la paz, pero necesita aprender a obedecer las instrucciones que el Espíritu Santo va a poner sobre su vida. Y aunque ese caos sea enorme, yo sé que la bendición será más grande cuando vuelvas a obedecer al poderoso Espíritu Santo de Dios, que para buena noticia de todos está en este lugar. Que alguien lo alabe y diga: gloria al Señor, a Él. Él nos va a ayudar. El que está encarretado cargando cosas que no debe cargar, no le cabe nada malo, pero paradójicamente tampoco tiene espacio para cargar lo bueno que Dios tiene para él. Lo voy a volver a repetir. ¿Recuerdan a Jean-Pierre lleno de maletas? No le cabía un bolso más. Pero si yo hubiera traído una maleta llena de dólares, tampoco la hubiera podido cargar, porque no tenía espacio. Escúchame, Dios ha reservado cosas mejores para ti, pero mientras no sueltes lo malo, no tendrás espacio para lo bueno. Aléjate de lo que te está dañando y te vas a dar cuenta que tus miedos van a ser vencidos por las promesas de Dios. Es que yo no puedo vivir sin eso. Tú sí puedes vivir sin eso. Tú no puedes vivir sin la mano poderosa de Dios que se va a mover a favor de todos aquellos que se disponen a obedecerlo. Pero déjeme terminar con lo segundo y último, y es esto. Le hablé de un peso innecesario, pero ¿a qué no sabe? Para poder sacar adelante una carrera necesitamos algo llamado el peso necesario. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay cosas que no debemos cargar, pero hay otras que sí. Y yo sé que para algunos sería más feliz la vida sin cargas. Uy, pastor, a mí me encantaría vivir una vida sin dificultades y sin problemas. Pero vamos a ver lo que dice el mismo capítulo, pero en el versículo 10 y 11. Pongámoslo, por favor. Ahí está en la pantalla. Pues nuestros padres terrenales, ¿nos qué? ¿Nos qué? Nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios
siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Mire lo que dice el versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y aquí me es profundamente necesario que regresemos a la ilustración que el autor de Hebreos le dio al propósito de la vida y dijo: una carrera. En la carrera tal vez usted no necesita por momentos velocidad, pero sí necesita resistencia. Para poder sacar adelante una carrera necesitas tener fuerza para poder caminar. Y esa fuerza solo la vas a obtener cuando desarrolles en tu vida disciplina. ¿Qué es lo que hace fuerte a los atletas? La disciplina. ¿Qué es lo que hace hábiles a los futbolistas? La disciplina. ¿Qué es lo que hace que estos competidores empiecen y terminen? La disciplina. Y muchos de nosotros a veces desconocemos este principio, pero tu vida no va a ser una vida funcional cuando te quites las cargas innecesarias. Tu vida va a ser funcional cuando portes el peso necesario. Le voy a contar algo que me pasó hace un tiempo. Nosotros hace muchos años nos mudamos a vivir a un apartamento, y cerca del apartamento yo vi que empezaron a construir un gimnasio. Entonces yo siempre he tenido problemas con el vientre, siempre he estado de un tamaño, ¿me entiendes?, no funcional. Y yo dije, yo necesito tener un abdomen plano, la chocolatina. Entonces me matriculé, y además me matriculé porque estaba bien barata la mensualidad, porque estaban inaugurando el gimnasio. Entonces yo fui y me matriculé. Gran inauguración. Cuando yo subí al gimnasio, la sorpresa es que eso era un cuartico así chiquitico, pero pequeñito. Y yo dije, ¿y las máquinas? No habían máquinas. Habían unas barras, unas pelotas, cositas, unas colchonetas. Y yo llegué y yo les dije, ¿este es el gimnasio? Y me dijeron, sí, es un gimnasio funcional. Yo no conocía ese fragmento del infierno en la tierra. Yo no sabía que eso existía. Yo entré allá y yo dije, ¿funcional? Sí, aquí las pesas son el propio cuerpo. Y yo, ¿el propio cuerpo? Sí. Entonces llegó un entrenador y me hizo una rutina. Entonces yo tenía que acostarme en una pelota, levantar la pierna así, trotar, saltar en un circuito. Yo lo hice, pero les confieso, muchachos, yo tenía casi la lengua afuera a la media hora del ejercicio. Yo sentía que me iba a morir, pero lo logré, terminé. Él me dijo, lo espero mañana, y yo por dentro dije, ¿que su abuela qué? Ay, papá. Yo me fui para la casa, no me había ido en el carro. Nosotros vivíamos en una loma, yo subí esa loma con un dolor en las piernas. Llegué a la casa, me acosté a dormir, caí ahí profundo en el piso. Y al otro día, levante la mano todo el que ha empezado a hacer ejercicio que no hacía ejercicio. Levántela bien arriba. Cierto que usted hacía así, ay. Muchachos, yo no me podía ni sentar. Esta pierna me dolía, esta también. Aquí me dolía, aquí me dieron ganas de ir al baño. Peor, yo para ir al baño yo sentía que me iba a morir. Yo decía, Padre, ¿qué es esto? Horrible. No volví jamás a un gimnasio funcional. Se me nota, ¿verdad? Nunca volví, jamás. Y con mucha dificultad a la semana recuperé la movilidad del cuerpo. Porque le voy a decir algo. Pasar del desorden al orden duele. Soltar lo malo para agarrar lo bueno duele. ¿Yo cómo hago, pastor, para que no me duela dejar a ese tipo? ¿Yo cómo hago para que no me duela dejar a esa filistea? Mija, mijo, le va a doler. Porque pasar del desorden al orden duele. Pero el peso necesario hace esto. Ven, Mauro, corre tú. Ven. Corre. Hola, mijo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Soltero? ¿Sonríe a la cámara? Eso, uno no sabe. Bien, cárguelas, por favor. Mire lo que hace el peso necesario. El peso necesario no es que no cueste, claro que cuesta. A ver, arranque pues. Pero cuando usted... No, si quiere lo hace con los pies. Hágale, a ver. El peso necesario te hace más fuerte. ¿Sabes cuál es el peso necesario? Hay gente aquí
que desde que se agarró de cosas que no se tenía que agarrar, dejó de orar, dejó de buscar la palabra del Señor, dejó de servir a Dios. Pastor, pero es que servir a Dios no es fácil, pero es lo mejor, amigo. Y pastor, pero es que yo no tengo disciplina para orar, por eso no ha visto cambio, llave, porque usted no tiene que orar a veces, usted tiene que orar siempre. Pastor, pero es que yo empiezo a leer la palabra y a veces me voy desanimando y me quiero cansar, pero hágale que ahí está la fuerza. Y míreme, el peso necesario no es el que te desgasta, es el que te da fortaleza. Y mientras esta generación no se aferre de lo que ya puede descansar, no se aferre de lo que hace bien, no va a desarrollar la fuerza que necesita para seguir adelante. Tu fuerza no está en un noviazgo, tu fuerza no está en una persona. ¿Sabes dónde está tu fuerza? En la bendita presencia del Señor. Jóvenes, queremos ver la victoria de Dios. Enamorémonos del Señor, enamorémonos de su presencia, amémoslo, busquémoslo, y vas a tener la capacidad de enfrentarte a la vida con lo que viene por delante para ti. El autor de Hebreos lo dijo y lo aclaró de una forma muy explícita. El peso necesario te hace fuerte. Tu tiempo con Dios, trabajar en tus proyectos, esforzarte por lo que Dios te entregó, sacar adelante tu carrera. Por ahí vi ahorita un discípulo que nos acordábamos, ya te puedes sentar, déjame ir las pesas por favor, si me animo. Vi un discípulo por ahí que en estos días hablamos y me decía: pastor, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad. Y yo venía y te sacaba cita y te decía: yo no quiero seguir más en la universidad, pastor. Y yo le decía: usted está loco, va y me termina el semestre, que usted tiene que terminar lo que empezó. Y hablábamos y me decía: pastor, no se imagina cuánto Dios me ha bendecido. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos ponemos a cargar cosas que nos drenan la vida y soltamos lo que nos construye la vida. Termina tu proyecto de vida, vuelve a servir al Señor. Desarrolla un tiempo con Dios, saca adelante ese talento que Dios te dio, desarrolla esas habilidades que tienes. Dios te dio una idea, empréndela y haz las cosas con excelencia. ¿Sabes qué necesitas para salir adelante con el sueño de Dios? No necesitas un golpe de suerte, necesitas una dosis diaria de disciplina, diciendo: voy a ordenar mi vida, voy a dejar de gastar mi tiempo en lo que no hace nada y voy a invertir mi tiempo en lo que en realidad me aporta y me ayuda a ser una mejor persona. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Quiero terminar haciéndote esta pregunta: ¿qué peso estás cargando en este momento? Tú no necesitas desgastarte, tú necesitas entrenarte para desarrollar la fuerza suficiente que te permita sostener el propósito de Dios para tu vida. Hoy sé que si yo hubiera seguido cargando mi indisciplina, hoy sé que si yo hubiera seguido aferrado a relaciones que tuve en el pasado que no me estaban haciendo bien, hoy sé que si no me hubiera casado con la persona correcta, tal vez mi vida no estaría donde está. No sufras cuando Dios te pida que sueltes pesos innecesarios, porque a veces Dios te libera las manos para poner en las tuyas cosas mejores que Él diseñó para ti. Pero quiero llevarte a pensar en esto. ¿Sabes? ¿No será que su cansancio en la vida y su colapso y sus ganas de no seguir adelante y su desánimo y su frustración son precisamente porque te echaste cosas que no debes cargar? Y tú no has querido soltarlas y dices: pastor, es que yo tengo esperanza. Tú sabes que no. Hoy te animo a algo, joven que me estás viendo, hermano, persona que me estás escuchando. Suelta. Y suelta sin temor. Porque cuando tú sueltas por agradar a Cristo, lo que era de Cristo para ti vuelve a tus manos. Y lo que no era para ti, así te aferres, tarde o temprano lo vas a perder. Lo que pasa es que no vas a perder solamente eso, también vas a perder tiempo de tu vida. Aférrate a la voluntad de Dios y haz lo que Él te llamó a hacer. Y no te olvides que el mejor peso que Dios diseñó para nosotros, el peso necesario, está en la Biblia, y es este. Mateo 16:24, por favor.
Dice así la palabra del Señor. Mateo 16, 24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Queridos muchachos, el peso correcto de la vida no se ve como estas pesas que muy amablemente me prestaron para hacer esta ilustración. El peso correcto de la vida se ve como esta imagen que va a aparecer en la pantalla. El peso correcto de la vida es una cruz. Y si tú no estás dispuesto a cargar la cruz de Cristo, no vas a poder llegar al propósito de Dios. Hay gente que soltó la cruz de Cristo por agarrar a una persona, y desde que estás con esa persona te importa más hacer la voluntad de esa persona que hacer la voluntad de Dios. Y si no lo habías notado, te lo quiero decir, desde ese momento tu vida se estancó. Pero hoy es el día de volver a la cruz y decirle: Señor, voy a ser tu discípulo, voy a disciplinar mi vida. Y mire lo que sucede cuando usted hace eso. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Pero ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Quieres ver la victoria del Señor sobre tu vida? Deja de cargar los pesos innecesarios y vuelve a cargar la cruz de Cristo, que aunque sea difícil, te va a llevar al propósito que Dios trazó para ti.